Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy tenemos un programa muy especial que, como cada noche lo hacemos, preparamos pensándolo en usted, en que esté bien informado, en que escuche las voces de quienes quieren llegar al poder y gobernar nuestros destinos y que, como es el caso de la presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, dirige ya los destinos de la justicia de nuestro país, un sistema que ciertamente le debe mucho a la gente. Estará también con nosotros el hombre de la seguridad ciudadana en Fuerza Popular, el sociólogo y periodista Fernando Rospigliosi, y también el magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Eloy Espinosa Saldaña, para hablar de la demanda de inconstitucionalidad que el Ejecutivo anticipa presentará a más tardar esta semana. Pero como ya lo hemos anunciado, comienza el programa la doctora Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial. Doctora Barrios, muchas gracias por esta entrevista y muy buenas noches. Muy buenas noches con todas y con todos, Jaime. La corrupción creo que es un tema que merece dar inicio a esta entrevista. La corrupción en el Poder Judicial es endémica, no generalizada, pero sí numerosa e importante. La hemos visto, la hemos escuchado, nos agrede y nos ofende. ¿Cuál es su plan de acción para combatirla de arriba hacia abajo y desde dentro del sistema? Bueno, nosotros lo hemos señalado en nuestro plan estratégico. Vamos a combatir la corrupción con transparencia mediante la apertura y la exposición a la ciudadanía de todas las actividades que llevamos, con una estrategia indudablemente de integridad para alcanzar los principales objetivos y así nosotros poder generar pues un valor público, como lo hemos dicho, ¿no? Consideramos de que en un Estado democrático que se precie así de serlo, informar al ciudadano, acercar al ciudadano al sistema de justicia es fundamental en el quehacer del Poder Judicial. Yo he señalado que voy a otorgar un apoyo firme, un apoyo decidido a todas las acciones que se realicen, tanto internas como externamente, o sea, en el ámbito disciplinario, en lo que corresponde a la actividad jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial, y también en el otro ámbito, en aquellos casos en los que por nuestra condición de jueces conocemos. Y esa lucha frontal contra la corrupción dentro del sistema del Poder Judicial podría permitirse un filtro externo o, como se ha hecho usualmente, el propio Poder Judicial es el que regula los casos, los controla y los combate, porque hay quienes, y en algunos casos razón no les falta, señalan que sea el propio Poder Judicial muchas veces permite que todo pase, a veces, no siempre, pero pase por agua tibia. Bueno, usted sabe que ha habido una reforma sustancial con relación a los mecanismos de control respecto de la actividad que realizamos jurisdiccionalmente y está a puertas de elegirse a la nueva Autoridad Nacional de Control por la Junta Nacional de Justicia. Es precisamente a raíz de la debilidad que hemos tenido institucional de efectuar un control efectivo que se crea esta autoridad externa que esperamos cumpla pues con el propósito para el que ha sido creado, ¿no? Esto es identificar, investigar y sancionar severamente aquellos que incurren en disconductas o en conductas funcionales. Claro. A usted se le reconoce por su trabajo en el caso más grave, quizá de la historia del Poder Judicial, que es el de los cuellos blancos del puerto. En este programa, la fiscal Rocío Sánchez aseguró que los cuellos blancos siguen vivos, activos, coleando e incluso mandando. ¿Eso le genera a usted alguna clase de profunda preocupación? No solamente ese caso, sino todos los casos nos generan preocupación. Si nosotros queremos recobrar legitimidad ante la ciudadanía, si queremos recuperar esa desconfianza ciudadana que legítimamente le hemos perdido, indudablemente que esto nos preocupa y lo único que podemos hacer en ese sentido es reforzar nuestros mecanismos de control, pedir que estos mecanismos externos de control actúen y en este caso, como hay una investigación en el Ministerio Público y correspondiéndole al Ministerio Público conforme a su ley orgánica, la investigación, la carga de la prueba, pues solicitar al Ministerio Público que cumpla el rol que le corresponde. Nosotros, por nuestro lado, en el ámbito jurisdiccional,
lo que podemos es garantizar que vamos a tener un sistema anticorrupción fuerte, un sistema anticorrupción en donde quienes integran este sistema están debidamente seleccionados, debidamente capacitados y fundamentalmente están investidos de esa integridad que se requiere para juzgar estos casos. ¿Puede usted asegurar esta noche que desde la Presidencia del Poder Judicial combatirá a esta organización que investiga el Ministerio Público, me refiero a la de los cuellos blancos del puerto, con la ley en la mano y no parará previo debido proceso hasta extirparlos del sistema de justicia? Siempre bajo el debido proceso. Bueno, lo que yo puedo garantizar es una investigación seria, una investigación que responda a las expectativas ciudadanas, pero fundamentalmente que responda a lo presentado por el Ministerio Público. Recuérdese, el Ministerio Público tiene un rol fundamental. Al Ministerio Público le corresponde la carga de la prueba. La actividad probatoria, en todo caso, va a estar decantada por aquello que haya realizado el Ministerio Público. Y nosotros, como jueces, resolveremos en esa línea. Pero acá hay algo importante que tengo que reafirmar y decirlo para que la ciudadanía conozca. Los procesos son públicos y la publicidad de los procesos va a permitir que el ciudadano pueda advertir en qué medida el juez está actuando con extrema rigurosidad, porque más allá del conocimiento de la ley, es fácil advertir cuando un hecho que se trae como prueba puede ser valorado como prueba de cargo o no. Ahora, otro tema, doctora Elvia Barrios, es el enfoque de género y lo que eso significa, siendo usted la primera mujer que llega al Poder Judicial, a la presidencia del Poder Judicial, para ser exactos, a un año del Bicentenario. ¿Cuál es el reto que usted tiene frente a sí? Bien, yo preciso lo siguiente. En el Poder Judicial, en el año 2016, creamos la Comisión de Justicia de Género, con el propósito de institucionalizar el enfoque de género en toda nuestra estructura organizacional, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo. A raíz de ello, dentro de la Comisión de Justicia de Género, hemos realizado una intensa capacitación. Pero recuérdese esto que es importante. Como usted sabe, la violencia es una grave afectación para los derechos humanos, los derechos fundamentales de las mujeres especialmente, y tiene múltiples expresiones, digamos, cuya expresión más letal es el feminicidio. Nosotros, ¿qué cosa decimos? Una primera estrategia, porque hay toda una línea de estrategia para combatir la violencia, una primera estrategia tiene que ver con sensibilizar, luego comunicar y educar. Esa es la primera línea de acción. Entonces, ojo, recuérdese que el tema de la educación es fundamental. Nosotros, desde el Poder Judicial, ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos precisamente sensibilizando y capacitando a los operadores del sistema de justicia, pero fundamentalmente también, y esto creo que es importante que ponga yo en evidencia, porque es el trabajo que ha hecho la Corte Suprema, nosotros en el Poder Judicial, a través de acuerdos plenarios, que precisamente tienen el carácter de vinculante para los operadores judiciales, coayudamos al sentido interpretativo de la norma. Tenemos un sinnúmero de acuerdos plenarios precisamente sobre valoración de la prueba en violencia sexual. Yo soy la ponente en ese acuerdo plenario, sobre el delito de feminicidio, sobre el delito de trata y otras formas de explotación, que por cierto aprovecho acá porque en el tema de trata y otras formas de explotación tenemos que tener un trabajo más articulado, más visible, para que la sociedad pueda advertir cómo es que en nuestro país, ya a puertas ahorita, estamos en el Bicentenario, todavía tenemos hombres y mujeres que son explotadas bajo diversas modalidades, no solo sexual, sino también laboralmente. Ahora, otro asunto que acompaño en su enumeración de temas sensibles en la carga procesal, más allá del enfoque de género, están los temas de alimentos, de pensiones de alimentos. Y si usted, creo que usted sabe mejor que yo, no se lo tengo que explicar, y el público, quienes han pasado por esa engorrosa situación, se preguntan cómo pueden durar tanto. Mujeres que llevan, por ejemplo, no sé,
un año, más de un año, en el tema de alimentos. Que yo recuerde, se había trabajado en acortar tiempos, en temas donde, para empezar, la vida misma de los niños está en juego. Fíjese, hace años cuando postulé yo presenté un plan de trabajo que considero importante y no es que haya yo inventado o haya, si se quiere, hecho mucho esfuerzo para encontrar una solución a este tema. Esto va en una línea de modificación normativa. Vale la pena soñar, siempre vale la pena soñar. Y digo esto por lo siguiente. En Costa Rica, por ejemplo, hay un programa Cero Papel, en donde el juez que ve el proceso de alimentos ve tanto el tema de alimentos como el proceso penal. Claro. Precisamente, pensando en ese modelo, tratando de variar sustancialmente este modelo tan perverso, porque es perverso el modelo, hay que decirlo, hay que ser sinceros en reconocer que la norma ahí falla, es evitar que la víctima o aquella persona que tiene violencia patrimonial, ¿no? La carencia de los alimentos no es fundamental la carencia de los alimentos se convierte luego para la víctima en una tragedia porque todo el proceso demora, como usted dice, años. Entonces, en estos días he encomendado justo a una de nuestras puestas que es especialista en temas de familia, que es la doctora Elvira Álvarez, ¿no? Y a otras colegas de familia para precisamente hacer un proyecto que luego será sometido a sala plena para modificar este procedimiento que tenemos tan riguroso, tan ritual, tan antiguo también, y que afecta a las víctimas que son parte de esta violencia patrimonial. Y eso viene a colación a cuánto les ha costado adaptarse en la pandemia, es decir, hay una demanda y un retraso principalmente en la digitalización. No podemos ya tener todo en papel. Todavía se presentan y existen salas enormes con archivos cosidos a mano. ¿Por qué no salen las notificaciones electrónicas, independientemente del expediente electrónico? ¿Esos retos se los ha planteado usted? Por supuesto, y eso está, no solamente es un reto mío, sino también está dentro del plan estratégico institucional que hemos aprobado en el Poder Judicial 2020-2030. Para nosotros la transformación digital ya es una realidad en el Poder Judicial porque felizmente contamos con un presupuesto producto de un préstamo del BID y vamos a realizar una efectiva incorporación de las tecnologías de la información y comunicación al sistema de justicia en todos nuestros procesos internos, administrativos y jurisdiccionales. Esto va a abonar indudablemente a la celeridad, a la transparencia necesaria. Ahora, usted ha dicho algo... Sí, dígame. No, decía, usted ha dicho algo importante con relación a la carga procesal y yo acá solamente convoco la atención porque esto tiene que ver con los escasos recursos que nos han dado este año en el presupuesto que tenemos y esto está referido, por ejemplo, al problema que estamos tocando en este momento, ¿no? A la violencia contra la mujer y los integrantes de grupos familiares. ¿No? Nosotros hemos puesto una lista de las muchas que tenemos. Exactamente, porque es uno de los temas más sensibles, repito, está en juego la vida de los niños y esta digitalización que usted, saludamos que la exponga así esta noche, ¿se ha planteado etapas? Es decir, ¿cuándo podríamos, con el ánimo de tener, digamos, una transparencia en la línea de tiempo, cuándo podríamos tener un buen anuncio de digitalización en el Poder Judicial? Bueno, ya lo hemos empezado en el ámbito laboral, hemos empezado en el ámbito tributario y hemos iniciado un proceso, planes pilotos en la mayoría de los distritos judiciales. Esperamos concluir esto en 3 meses como planes pilotos, lógicamente, porque luego tenemos que empezar a trabajar a fondo con este proceso de reforma, pero entiende usted que esto es para los procesos que recién se inician, porque luego tenemos un pasivo que es la inmensa carga procesal y ahí sí nosotros estamos trabajando temas normativos para precisamente acelerar la resolución de estos conflictos, también un plan de descarga procesal que es importante
con equipos especializados de personal que tengamos para ir precisamente a esos juzgados donde hay un foco de carga procesal. ¿Se ha propuesto usted también implementar la paridad y la alternancia en el sistema de justicia? ¿Cuáles van a ser las etapas para poder presenciar eso en la judicatura? Por lo pronto le puedo asegurar que en la conformación de las salas de la Corte Suprema va a suceder ello. El día de hoy he tenido una reunión durante todo el día con todos los presidentes de las Cortes Superiores, de los distritos judiciales, los que son presidentes hasta el 31 de este mes, y también con los presidentes electos, a efectos primero de verificar cómo es que se ha realizado la ejecución presupuestal en cada uno de los distritos judiciales. Correcto. Y ver qué desafíos tenemos para el siguiente año, pero también he tenido la oportunidad de conversar con los nuevos presidentes de todos los distritos judiciales, quienes han tenido la gentileza de hacerme una exposición de sus planes de gobierno en su distrito judicial por un término de 10 a 15 minutos aproximadamente, y ahí en ese, digamos así, en ese debate que ha habido rico sobre lo que necesita el Poder Judicial, hemos concluido todos de que la paridad es una necesidad porque legitima las acciones que realizamos dentro del Poder Judicial, y tengo el compromiso de los presidentes electos de que en las conformaciones de las salas se va a considerar ello. Ustedes... Y no solamente en el ámbito jurisdiccional, sino también en los otros puestos de dirección. Ojo, tengas en cuenta, no es el solo hecho de ser mujer, porque esto tiene que ir de la mano, paridad con meritocracia, pero desde la perspectiva de la Corte Suprema también hablamos de descentralización. ¿Esto qué significa? Que como tenemos que designar jueces provisionales, tenemos que tener en cuenta no solo a los de Lima, que integran mayoritariamente la Corte Suprema, sino también a los de provincia, aquellos profesionales que están capacitados, que han hecho un mérito suficiente para poder estar provisionalmente en la Corte Suprema. Una pregunta quizá personal, pero tiene que ver con la responsabilidad que está asumiendo. ¿Cómo se siente ser la primera presidenta del Poder Judicial y justamente en qué hará la diferencia? Usted ha hecho una importante distinción o valoración. No es la paridad por la paridad, sino también está ciertamente la meritocracia. Meritocracia que es para cualquiera, hombres, mujeres. La meritocracia se mide para todos por igual. ¿Usted cómo se siente con este encargo? Bueno, es evidente que el Poder Judicial ha dado un vuelco en su historia presidencial masculina y me ha honrado la Sala Plena en designarme como presidenta, como su presidenta. La encomienda pública que yo recibo es una de máxima responsabilidad que puede asumir una jueza, y ello, lógicamente, me compromete. Lo tomo con humildad, pero también con compromiso. Usted sabe que las mujeres tenemos que enfrentar de mayor manera, o sea, tenemos que enfrentar este desafío demostrando precisamente las razones por las que estamos detentando este cargo en ese sentido, ¿no? Representamos a nuestro género y como la oportunidad siempre es escasa, debe ser aprovechada al máximo para que no defraudemos las expectativas ciudadanas. Nuestra presencia, además... Sí. Consideramos que nuestra presencia además sirve como modelo en el escenario para que otras juezas también aspiren a integrar las altas cortes y por supuesto también asuman la presidencia del Poder Judicial. Lo dice porque hay juezas que han combatido o han sentido esta desproporcionalidad entre hombres y mujeres. El Poder Judicial ha sido un poder del Estado históricamente masculino, digámoslo así. Bueno, usted sabe que históricamente no solo el Poder Judicial, sino también eso ha sucedido en todas las instituciones. No, sí, claro. Siempre la visión ha sido vista desde la hegemonía masculina, ¿no? Le decía, en aras de la transparencia, usted es hermana de la exministra Rocío Barrios, y solamente quiero preguntar cuál es la garantía de independencia que usted transmitiría esta noche frente a los cargos públicos que ha mantenido su hermana,
sobre todo en el gobierno del señor Vizcarra, cuando el señor Vizcarra eventualmente vaya a un juicio? La garantía es la del respeto de los derechos de la persona dentro de un proceso. O sea, todas las garantías las tiene cualquier individuo cuando recurre al Poder Judicial, ¿correcto? Y en ese caso todo va a ser llevado bajo las reglas de un debido proceso. El hecho de que yo tenga a mi hermana que haya trabajado con el señor Vizcarra, para nada me tiene que vincular. Cada una desarrolla su actividad profesional de diferente manera y cada una de mis hermanas en este caso decide qué actividad realizar. Yo no puedo, si se quiere, en ese sentido, limitar las aspiraciones profesionales de ninguno de mis familiares y cada uno responde por sus actos, lógicamente. Hoy se ha conocido que el juicio a la cúpula de Sendero Luminoso y dirigentes del Movadef por el caso Perseo recién se va a iniciar el próximo año. Es un caso del 2014 y hablábamos hace un momento de la descarga procesal. ¿Cómo es posible, me preguntaban algunos, cuando se daba a conocer la noticia, que un caso así, tratándose además de Sendero, tratándose además de Movadef, demore esta cantidad de tiempo enorme? Bueno, lo cierto es que ese proceso pues está regulado por un modelo antiguo, ¿no? Que ha admitido precisamente muchas articulaciones. En todo caso, a quien ha correspondido a la investigación conforme al decreto legislativo 52, la ley orgánica del Ministerio Público, es precisamente a los fiscales. Y si se ha llegado a esta etapa es porque los fiscales recién han presentado su acusación. Ciertamente. Bueno, eso también es otro asunto que demora, pero casos emblemáticos quizá deban tener un tratamiento distinto, ¿no? Claro, desde la judicatura, y también esa sería una invocación quizá al Ministerio Público, donde, por cierto, los casos de la corrupción, vinculada fundamentalmente al caso Lavajato, esperan acusación para pasar a juicio, y lo que señalan los fiscales es que el control de acusaciones demora y también eso hace lento el avance de casos, repito, tan emblemáticos como el de o los de Lavajato. Efectivamente, nosotros tenemos que orientar nuestra función a no ser tan rigurosos procesalmente. A veces venimos de una cultura del culto al ritualismo procesal, que siempre hemos dicho que hace mucho daño al proceso, ¿no? Ciertamente, ciertamente. La doctora Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, con nosotros en una entrevista que sin duda marca líneas de acción para lo que se inicia y constituye su mandato, además como primera mujer a cargo de un poder del Estado tan importante. Doctora Barrios, muchas gracias por esta entrevista y hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ahí están entonces las líneas maestras, ¿no? Los ejes sobre los cuales se moverá la doctora Elvia Barrios, que ha asumido la presidencia del Poder Judicial y recibirá el bicentenario en ese cargo, la primera mujer a cargo de un poder del Estado que está mucha gente esperando que se resuelvan sus procesos. Toca la pausa en el programa a esta hora y regresamos con Fernando Rospigliosi, el hombre de la seguridad ciudadana en Fuerza Popular, y más adelante el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, porque nada está dicho.